Martes 29 de diciembre de 2020. Estimados amigos, siguiendo con el resumen de los hechos relevantes que marcaron la vida de nuestro Chile en este año que por fin termina, y tras la breve mirada que dimos ayer al desastre atribuible a un gobierno que perdió el norte, intentaremos resumir a continuación los aspectos fundamentales de la fatal contribución de la clase política al descalabro institucional. Así como lo hicieran los pésimos gobiernos de Bachelet y Piñera, merecedores de ser recordados como la época perdida, hemos visto impotentes como una manada de políticos dotados de una ambición de poder incontenible se obsesionaron en poner freno a un proceso que nos acercaba rápidamente al ansiado desarrollo. Debido a ello, podemos calificar con justicia su labor como la más regresiva que se haya visto en nuestra historia, caracterizada por un populismo irresponsable que se sustenta en ideas tan irrealizables como fracasadas. Con un descaro incomparable, la clase política ha hecho gala de una soberbia irracional, que inicialmente poníamos a la par de la de aquellos que nos llevaron a la Guerra Civil de 1891, a la Gran Crisis de 1924 al 32 o a la anarquía política de los 70. Sin embargo, tras un año de verlos violando la Constitución, ejerciendo un bloqueo legislativo asfixiante y llevando a cabo vergonzosas actuaciones circenses, podemos asegurar que esta generación de políticos se ha ganado un sitial histórico como la peor que ha existido en nuestra vida independiente, siendo la principal culpable de la deconstrucción de nuestra institucionalidad. En una farra sin precedente, sostenida por una mediocridad evidente, nos hemos enfrentado a payasos y payasas, transformando la labor legislativa en algo despreciado y ridiculizado por el común de la gente. Una tarea tan fundamental como es el diseño, discusión y aprobación de las normas que regulan la vida de sus conciudadanos ha sido sustituida por iniciativas guasonas como la celebración del Día de la Brisca o con la dedicación de tiempo valioso a improductivas acusaciones constitucionales e interpelaciones, demostrando lo poco que les interesan los problemas reales del país que financia sus lujos asiáticos. Es tal el grado de degeneramiento alcanzado por la función legislativa, financiada a niveles groseros de país millonario que no somos, que su eventual prescindencia o inexistencia ha llegado a constituir la base de la esperanza por un mundo mejor, libre de mezquinas barreras ideológicas, populistas o basadas en torcidos caprichos. Así ocurre, por ejemplo, con el porfiado bloqueo a los proyectos de inteligencia, antidelincuencia y narcotráfico, los cuales, siendo esenciales para combatirlos, sufren el sabotaje pasivo de la oposición parlamentaria que incumple los plazos para su tramitación o se niega a ponerlos en tabla. Una actitud que huele a podrido, despertando suspicacias acerca de posibles lazos entre la política y el crimen organizado, en especial con aquel que, extendiendo sus redes en forma libre y desenfadada, nos expone a terminar transformados en un narcoestado. La importante tarea de redactar buenas leyes recibe entre tanto un tratamiento liviano e irresponsable, en especial cuando la presión populista pone en aprieto las limitaciones intelectuales de diputados o senadores, resultando en leyes incompletas, mal redactadas o simplemente descoordinadas con el entorno jurídico y que deben ser revisadas una y otra vez para mitigar los daños colaterales que ya se han hecho pan de cada día. Y lo terrible es que hay unos pocos parlamentarios antiguos que, contando con formación profesional y experiencia, dejan de lado su responsabilidad cívica y corporativa, avalando las estupideces de aquellos que llegaron tarde a la repartición de neuronas. Ni hablar del inaceptable vínculo de algunos partidos con la violencia subversiva, la cual utilizan como herramienta de presión funcional a sus objetivos de poder. Una vez más, todos lo saben, sus responsables lo reconocen públicamente y nada ocurre con ello. De este modo, tras un engañoso manto democrático y en una contradicción vital, el Estado de Chile avala con su silencio e inacción la consolidación de una amenaza que le puede resultar fatal. Definitivamente, la democracia ha sido secuestrada por esta clase de políticos y para ello no hay mejor prueba que el control que se han autoasignado sobre el nombramiento de las principales autoridades de la administración pública y de la justicia, siendo esta última la de mayor efecto sobre la vida nacional. Por más que la cúpula judicial defienda su independencia, no le es posible negar la politización que ha alcanzado al Poder Judicial, cuya composición es decidida por los partidos políticos en un reparto de cargos según la sensibilidad ideológica de los candidatos.
Un paradigma inaceptable que ha quedado a la vista con el rechazo de distinguidos jueces por no calzar con el interés sectario de los senadores de izquierda, mientras aprobaban sin discusión a otros de reconocida actuación irregular, pero de su misma afinidad. Ante ello cabe preguntarse, ¿por qué no lo reconocen de una vez por todas? Y así todos sabremos a qué atenernos. No hay quien pueda negar que la presión de los políticos sobre los jueces comienza desde muy temprano, donde el diputado o senador de una jurisdicción cualquiera sienta las bases de su poder mirando condescendientemente a aquel que algún día requerirá de su voto para ascender en su carrera. Lo mismo que ocurre con todo quien pretenda incorporarse a un cargo en la administración del Estado a través de la alta dirección pública. Ficción plagada de tongos y falsos procesos de selección que comienzan con el nominado ya preseleccionado por el partido que controla el área de que se trata. Pero no podemos dejar de destacar el engaño asqueroso al que los políticos han sometido a la sociedad democrática, al venderle la idea de una nueva constitución que sería redactada, según ellos, por primera vez en la historia por la propia gente. Una mentira descarada que se profundiza cada día al conformarse que serán ellos y nadie más quienes lo harán, replicando para la convención el espurio sistema electoral vigente con el que aseguran el férreo control de los partidos sobre las candidaturas y los impresentables arrastres que violentan la voluntad de los electores. Si a ello sumamos los cupos para los pueblos originarios, metidos a la fuerza y por la ventana, además de las estúpidas reglas de una paridad de género antinatural, podemos imaginar la mezcolanza de genios y figuras que redactarán nada menos que la futura Carta Fundamental. En una suerte de culto al poder, sin otro norte que la satisfacción de sus propias ambiciones, hemos sido testigos y por desgracia seguiremos siéndolo de la descomposición de la política chilena, en una repetición de la historia que atribuye a sus pares de comienzos del siglo XX el derroche irracional de las enormes riquezas conquistadas en la Guerra del Pacífico, hoy emuladas por la farra de los recursos acumulados tras años de seriedad fiscal y desarrollo económico. Quienes pagaremos, como de costumbre, la abultada cuenta de su irresponsabilidad y deslealtad, no podemos seguir observando impávidos sus delirios, estando obligados a detener su fiesta antes de que acaben destruyendo los restos de democracia que van quedando. La única forma a nuestro alcance es votar por la renovación plena de la clase política, bajando de su pedestal supraterrenal a los malos políticos para impedirles que sigan haciendo daño. No sabemos si los próximos irán a ser mejores, pero al menos sabrán que sus eventuales abusos no les resultarán gratuitos. Soy Patricio Quiroga.